Listo. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por su puntualidad y su asistencia. Vamos a hacer la clase, vamos a realizar la clase de energías alternativas o energías renovables, ¿sí? Por favor, necesito que vayan ingresando ustedes al aula virtual. Antes de poder iniciar la clase, vamos a hacer una pequeña revisión de la parte de la evaluación, ¿sí? A ver, me permiten un momento. Vamos a ver la evaluación disponible. Ya, a ver. Voy a comenzar a compartir mi pantalla, por favor, y me confirman que están viendo, ¿ya? Si se ve o no se ve. Sí, Sí, ya. Chévere, gracias. A ver, entonces, vamos viendo. La prueba no estaba más allá realmente de lo que nosotros hemos venido trabajando. ¿Qué es lo que teníamos en la primera parte? Simplemente determinar algo que ya creo que hace mucho tiempo usted ya lo realiza. Simplemente es un cuadro de tipo de carga, ¿sí? Determinación de tipo de carga. Nosotros tenemos una potencia, el voltaje que maneja, la corriente, la energía, el tiempo que viene a trabajar y el cos-phi que viene a ser el factor de potencia. Aquí lo único o la gran diferencia que vamos a poder tener realmente es si es que tenemos alguna carga directamente eléctrica que tenga un cos-phi diferente a 1. Toda la carga resistiva que nosotros presentemos tiene un coeficiente 1, ¿sí? Toda la carga netamente resistiva. Si tenemos una carga resistiva inductiva, esa sí vamos a tener una diferencia con lo que es un cos-phi o lo que es un factor de potencia, ¿sí? Esa es la diferencia. Esto venimos trabajando realmente cuando tenemos motores, si es que tenemos conectados a nuestra carga o nuestra generación de energía, ¿sí? Después, en la misma pregunta, nosotros teníamos que determinar la demanda total. ¿Cómo determinamos la demanda total? Es en el tiempo que nosotros estamos generando, ¿no es cierto? Esa es la demanda total por día. O nosotros también podemos hacer demanda total por 30 días. Entonces, la siguiente pregunta dice, determinar el número de paneles fotovoltaicos de un sistema de captación, desarrollar de formulación para la demanda de energía anterior de la pregunta 1. ¿Qué es lo que yo estoy determinando? Simplemente yo puedo poner aquí la formulación que voy a emplear, ¿no es cierto? Vamos a tener la parte que era el EPT. ¿Qué era el EPT? Nadie. la energía del panel total, Ya, gracias Nelson, exactamente. Energía del panel total. Tenemos una potencia máxima, que era la HSP. Las horas pico solar. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Por el voltaje máximo del panel, por el voltaje pico, ¿no es cierto? Después teníamos la demanda, la parte del EPT también, y después nosotros podíamos determinar el número de paneles. Esto va a variar entre todos. ¿Por qué razón? Porque están sacando diferentes puntos en la parte de las determinaciones de la necesidad del usuario. Sí, esto va a cambiar y obviamente esta formulación va a ser la misma, pero los valores van a ser diferentes. De ahí, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Es en la pregunta 3, determinar con el dimensionamiento de potencia del inversor para la demanda de energía anterior. Si yo aquí ya tengo una demanda, la pregunta 1, yo tengo que seleccionar realmente un inversor para que pueda abastecer toda esa carga. Después presentaron unas pequeñas preguntas, cada una de 10 puntos. La primera, la energía eólica presenta necesidad en recursos renovables para el desarrollo de la generación eléctrica. ¿Cuál es el recurso que interviene en el parque eólico? Es el viento, no es el aire ni la velocidad del viento, sino el viento.
y tampoco las masas de aire o la cantidad de aire. La respuesta es la A. Siguiente pregunta. La velocidad del viento en promedio determina la optimización de la ubicación de las centrales de generación. ¿Cuál es el promedio de velocidad de viento en el callejón interandino? Nosotros tenemos en la gráfica que está representada en el aula virtual, tenemos esta información. La velocidad del viento en el callejón interandino es de 20 kilómetros hora a 35 kilómetros hora. Y esa es la información que está acá. La respuesta correcta es la C. Pregunta 6. En un lugar no es estable, tiene un valor normal, pero a lo largo de los días y horas cambia por aumento o disminución de la temperatura. ¿Qué es eso? La presión atmosférica. No es la temperatura, porque acá arriba ya estamos hablando de temperatura. Esto es la presión atmosférica. Y al final, simplemente era representación gráfica que existe en la relación de presión atmosférica y el viento. ¿Sí? En la parte de presión atmosférica, unos me hicieron la parte del sentido del giro. Pero eso va a ir variando realmente si estamos en el sur o estamos en el norte. En el hemisferio sur o en el hemisferio norte. Listo. Entonces, esta es la evaluación que nosotros pudimos realmente desarrollar. Y vamos a ver rápidamente las calificaciones. Las notas finales. Entonces, toda la parte de evaluación, ustedes van a poder observar la evaluación 3 está en esta columna, igual como estábamos haciendo en el primer parcial, ¿sí? Ahí están las evaluaciones que nosotros disponemos y sus notas, ¿no es cierto? Denme un momento. ¿Sí? Ahí están sus aportes, cada uno con sus aportes. Lo que estamos visualizando acá es lo mismo, los mismos aportes que ustedes presentan, las 4 tareas, y lo que estoy ahorita marcando en amarillo simplemente las personas que no han presentado sus tareas a tiempo durante el periodo establecido. Y a igual acá forma tenemos la parte de su evaluación. Todas estas notas se encuentran en el aula virtual, todas estas notas de aquí. Lo que estoy haciendo o lo que pude suministrar a ustedes por el medio del WhatsApp es que para que puedan visualizar esto, ¿sí? Resumido. ¿Dónde puedo ver eso? Nosotros podemos visualizar en sus calificaciones. Aquí está. Ahí dice calificaciones y pueden ingresar y ahí están sus evaluaciones y sus notas. Aquí está subido y es tal cual lo que está implementado en el archivo que les acabo de suministrar, ¿sí? No está calificado semana 13, 14, nada todavía de eso. Y ahí está la evaluación 3. Todo lo que está aquí está implementado en esta matriz. ¿Alguien ya lo pude revisar? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Nadie tiene preguntas? Me pueden responder si es que no o que sí, cualquier cosa. No, Inge. No, Inge. No, De mi no hay parte, preguntas. no, Inge. Ya. Deme un segundo, por favor. Listo. Entonces, esas son las notas que se van a poder subir al sistema. Les voy a dar únicamente hoy día, si es que tienen alguna pregunta con las notas, alguna parte que tengan dificultad en conocer su valoración, me pueden escribir hoy día y yo mañana en la mañana voy a poder subir estas notas al sistema académico, ¿sí? Para no presentar ningún inconveniente. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a revisar un poquito la parte de la materia. Quiero aclarar esta parte.
la anterior semana, el día lunes, yo no pude estar presente en la parte de las clases de videoconferencia y por eso le pedí al señor Obregón que pueda escribir al grupo que no voy a asistir porque yo me encontraba en el instituto. Sí, yo creo que salí tipo justo 1 de la tarde de allá y hasta movilizarme a mi casa realmente yo no alcanzaba a poder dar clases a ustedes. Sí, lo que se pudo informar es que puedan hacer la evaluación, perdón, el día miércoles dentro del horario de la tutoría. Una que otra persona creo que tenía problemas, me hizo conocer y también se puede tomar la evaluación. ¿Sí? Entonces, como les digo, yo me encontraba ya, fue algo que nos solicitaron para poder ingresar. No pensé demorarme hasta tan tarde y por eso no les avisé antes con antelación. ¿Sí? Entonces, esto era una solicitud de la parte de autoridades para poder ingresar. Entonces, esta semana, estas 2 horas, vamos a tratar de solventar tanto la semana 13 como la semana 14, que es en este día. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar los planes de clase. Vamos a eliminar esto, voy a cerrar. Y vamos a ver el plan de clase número 13 y el plan de clase número 14. ¿Sí? ¿Dónde están todos estos planes de clase? Ustedes ya pueden observar, siempre están en el aula virtual disponibles para que ustedes puedan observar qué es el desarrollo de la información. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar rápidamente tanto el plan 13 como el plan número 14. ¿Sí están observando, por favor? Sí, Ya. Sí, Listo, entonces dice, plan de clase semana número 13, energías alternativas, periodo académico quinto, jornada vespertina. Tema, desarrollo de los aerogeneradores. Un poco la parte de las características y dimensionamiento. Y la semana número 14 dice topologías de aerogeneradores, las características y los componentes. ¿Sí? Vamos a ver la semana 13, cuál es el objetivo del aprendizaje. Dice, analizar las características de los aerogeneradores eólicos para una instalación de generación, con las metodologías de dimensionamiento y tipos de instalación, para el análisis potencial eólico del Ecuador y proceder a cumplimiento de energías alternativas. ¿Cuál es el resultado del aprendizaje? Define las características de los componentes necesarios para una instalación de generación eólica, mediante el análisis de metodologías de dimensionamiento de este tipo de instalaciones. ¿Cuál es el objetivo de esta semana? Analizar otra vez las características del aerogenerador eólicos para instalaciones de generación con las metodologías de dimensionamiento y tipo de instalación, para el análisis del potencial del Ecuador y proceder con el cumplimiento de energías alternativas. Es el mismo objetivo del aprendizaje, porque estamos enfocados netamente ahora a los aerogeneradores o los generadores eólicos. ¿Cuál es el resultado del aprendizaje de realizar esto? Definir las características de los componentes necesarios para instalaciones de generación eólica mediante el análisis de metodologías de dimensionamiento en este tipo de instalaciones. Los dos puntos o los dos objetivos y los dos resultados del aprendizaje están enfocados ahora al desarrollo, a la tipología y a definir las características necesarias que nosotros necesitamos para desarrollar energía eólica. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí, sí. Ya. sí, Inge. Pero no se duerman, hablen en serio, ya están almorzando, creo. A ver, entonces, ejes transversales y al final que nosotros vamos a trabajar. La igualdad de pueblos, nacionalidades e interculturalidad, la conciencia, perdón, la información y comunicación e igualdad de discapacidad. Igualdad de género, conciencia ecológica, información y comunicación. Los dos planes de clase se encuentran enfocados realmente a realizar el mismo proceso de nosotros poder hacer un resumen de las clases anteriores y también poder hacer un conversatorio con ustedes. Después exponer información y de ahí realmente hacer una resolución de algún caso en específico, ¿sí? Esos son los planes de clase. Entonces, vamos a desarrollarlo, vamos a hacerlo un poco interactiva
para poder desarrollar las dos actividades de las 2 semanas simultáneamente, ¿sí? Entonces, ¿ya ingresaron al aula virtual, por favor? ¿Sí o no? Sí, sí. Ya. Nos vamos a la parte de la semana número 3 y vamos a ver cómo funciona un aerogenerador. Pero antes de eso, yo solo quiero conversar con ustedes. ¿Qué vimos la clase anterior o qué vimos la semana anterior, que era la semana 12 o hace 2 semanas? ¿Qué pudimos observar o cuál era el tema a tratar? La naturaleza del viento. Muy bien, gracias, Alexis. Sí, exactamente, la naturaleza del viento. ¿Cuál era nuestro recurso? ¿Cuál era nuestro recurso? ¿Qué pasaba? ¿Cuáles eran las variables que nosotros podíamos tener en esta parte de lo que era la naturaleza del viento? ¿O en qué nos afectaba? A ver, Carlos. Inge, buenas tardes. ¿Cómo está? Dígame. Buenas tardes. Sí, Inge, la escucha. A ver, no estabas atento, ¿no es cierto? A ver, dime qué era la naturaleza del viento o en qué afectaba la naturaleza del viento. O sea, podría decirle que la naturaleza del viento era la que nos ayudaba a ejercer cierto tipo de energía eólica en este caso, ¿no? Y las desventajas de este tipo de recursos sería que eh, hasta eso, Inge. Ya, listo, ¿no es cierto? Bueno, hay ventajas y desventajas. Tenemos el recurso que viene a ser el viento, ¿no es cierto? ¿Cuál era otra característica? ¿Cuál era otro elemento que iba a intervenir en mi naturaleza del viento? A ver, Steven, por favor. Las corrientes de aire también, o la presión atmosférica. Muy bien, Steven, exactamente. La presión atmosférica, ¿no es cierto? ¿Cuál otro elemento más? Natalie, ¿cuál otro elemento más? Entonces, la velocidad con la que va llegando el viento. Exactamente, la velocidad con la que yo tengo, ¿no es cierto? Entonces, vamos viendo. Si no tengo el recurso que es el aire, muy bien, señor Obregón, la humedad relativa también. Si no tengo el aire, si yo no tengo una presión atmosférica, si es que yo no tengo una velocidad determinada, simplemente, ¿qué es lo que va a pasar? Yo, por más que tenga un sistema de aerogeneradores disponibles, si no tengo estos recursos o no tengo estas variables, simplemente no va a poder funcionar. No voy a poder tener un movimiento del aire disponible para que se genere un viento. Porque realmente el viento es el que va a mover las aspas de este aerogenerador. Ya vamos a ir viendo la parte de los componentes, ¿sí? Entonces, nuestro recurso, nuestro realmente disposición es el viento, ¿no es cierto? Si no hay viento considerablemente rápido, si no hay tal vez ráfagas de viento o un viento constante, el aire puede estar ahí, pero no tiene la suficiente fuerza como para mover un aerogenerador, ¿sí? Entonces, todos esos son estos elementos. Si nosotros cambiamos la parte de la presión atmosférica, también va a cambiar esta parte del sentido del viento, ¿no es cierto? Con esto también nosotros podemos determinar en qué hemisferio estamos. El viento puede girar para la izquierda o en sentido horario o en sentido antihorario, ¿sí? Eso es lo que estábamos haciendo o viendo la anterior semana, bueno, hace 2 semanas. En esta semana estoy enfocado realmente a como lo que dice el plan de clase, que es desarrollo de los aerogeneradores. ¿Cómo voy a desarrollar un aerogenerador? ¿Qué yo es lo que necesito para implementar un aerogenerador? Físicamente, ya sabemos cuál es el recurso. Ahora vamos a ir a la parte realmente física que nosotros necesitamos para implementar, ¿sí?
Entonces, vamos a ver este pequeño video, por favor. Yo quiero que puedan visualizar. Ya saben que aquí no se puede presentar mucho con la parte del audio porque tengo problemas con la conexión. Yo quiero que visualicen igual forma ustedes en sus casas, en sus computadoras, para luego hacer un análisis de lo que nosotros tenemos como un aerogenerador. ¿Sí? ¿Me avisan cuando estén listos, por favor? ¿Ya están listos para hacer simultáneamente? ¿Sí o no? Están dormidos. ¿Van a participar? Si no, díganme para yo seguir nomás con la clase. Listo, Ya la Inge, estaba listo. viendo. Sigan nomás. Listo, Inge. ¿Ya están listos? Sí. Listo, entonces iniciemos, ¿ya? Vamos Ya la simultáneamente, estaba viendo. analicemos. Por favor, vayan tomando notas de las partes importantes, ¿sí? E iniciamos. Solo es casi 3 minutos. Iniciamos. Listo. ¿Culminaron también igual forma? Sí. Sí, Ya, entonces, ¿qué observamos en este pequeño video? ¿Qué nosotros tenemos en un aerogenerador? Las veletas. Las veletas que vienen a ser las aspas, ¿no es cierto? ¿Cuántas tenemos por aerogenerador? 3, A ver. ¿cierto? Ya. ¿Qué más observamos? Las palas. Las, ¿las qué? ¿Sí me escuchan?
Sí, que se lo Apaguen el escucha audio. desde lejos. ¿Se escucha muy lejos? No se escucha, Inge. Voy a salir de la llamada y regreso. ¿Ahí me escuchan? Ay, sí, Inge. Ahí se escucha mejor. Ya, Sí, sí. listo, unos pequeños problemas nada más. Entonces, como les decía, ¿qué más observamos nosotros en el aerogenerador? El buque. El buje, ¿no es cierto? El ¿Qué es el buje? transformador. Marcos, dime. No, no dije eso, le estaba diciendo que había abajo en la parte, en la base estaba el transformador elevador. Exactamente, muy bien. Entonces, a ver, ¿qué nosotros tenemos, no es cierto? Tenemos la veleta, que es la parte que va a direccionar realmente al aerogenerador donde se presente el mejor viento o la mejor velocidad de viento, ¿no es cierto? Después tenemos las palas, la parte de lo que es todo lo que es el aerogenerador, las aspas, se podría decir, que están conectadas al buje, ¿no es cierto? El buje es el que está sosteniendo realmente estas palas, ¿sí? Después tenemos en un eje que se llama el eje lento, que va a girar realmente a la velocidad que debe girar estas palas, ¿sí? Este está conectado por medio de un elemento que se llama caja elevadora de velocidad, que vamos a ir a realmente elevar la velocidad con la que está girando. Y esta va a estar conectado al eje rápido, que es directamente conectado al generador. El generador va a estar determinado una generación según cómo esté realmente girando la velocidad de las aspas, ¿sí? Y a su fin, la energía eléctrica que está generando va a ser elevada por medio de un transformador. Toda la energía que está en la copa, en el punto más alto de la parte del aerogenerador, va a suministrar la conexión al transformador que se encuentra en la base. Cada torre, cada punto de generación va a tener su propio transformador para que eleve el voltaje individualmente. ¿Sí? Entonces, el plan de la clase número 13 decía el desarrollo de los aerogeneradores con las características y dimensionamiento. ¿Sí? Entonces, en el video nos brindó algo de información. ¿Cuánto miden las paletas del aerogenerador? 60 metros. 60 metros. 60 metros. ¿Por qué creen que mide tanto? El video sí nos ha explicado. ¿Por qué tienen que ser de gran longitud estas paletas? A ver, señor Gary González, ¿por qué crees que tienen que ser tan grandes estas paletas del aerogenerador? Para poder girar a veces a menores velocidades de vientos y a mayores velocidades. Exactamente, ¿no es cierto? Gracias, Gary. Exactamente. La longitud que va a tener cada una es para aprovechar las velocidades.
muy bajas del viento, como decía, de hasta 11 kilómetros por hora, que son ráfagas de viento pequeñas, hasta las que son de 90 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Que son ya ráfagas realmente fuertes. Entonces, por eso es el diseño que tiene que estar implementado de este tipo de paletas para el aerogenerador, ¿sí? Desde 11 kilómetros por hora hasta los 90 kilómetros por hora. Aquí en el callejón interandino, ¿cuánto estaba la velocidad del viento? De 20 a 35. De 20 a 35, ¿no es cierto? De 20 a 35. Ya, perfecto. Entonces, ¿nosotros podemos hacerlo? Sí. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la altura de estos aerogeneradores? Unos 80 metros, dije. ¿Por qué? Porque arriba hay más circulación de aire, más viento. Entre más alto sea. Ya, esa es una. Otra razón, También se mostraba en el mapa eólico que a una altura de 80 metros es una buena, tiene gran velocidad de aire. ya, mayor velocidad de aire, ¿no es cierto? También podemos tener mayor presión de aire, presión atmosférica, ¿no es cierto? ¿Cuál creen que sería otra altura del aerogenerador? No, más arriba no hay obstáculos para que circule el aire. Ya, también, obstáculos. ¿Qué más? ¿Creen que tenga un aerogenerador de 20 metros? ¿O no? ¿Sí o no? Díganme. Sí se puede tener. Sí, ¿no es cierto? No, dije, ¿De qué va a depender? ¿De qué puede depender exactamente? De la parte de las distancias de las paletas, ¿no es cierto? Si las paletas son de 60 metros y tú pones una altura de 20 metros, ¿lo logran o no lo logran? No, ¿no es cierto? Ah. ¿Ya? Entonces, esta información va a depender principalmente de la distancia de las paletas por seguridad y también de la distancia que nosotros tengamos para tener una buena velocidad de aire, ¿sí? Entonces, les voy a escribir acá, les voy a pasar el enlace justo de este video, de la página de este video, perdón. Esta es una compañía que se llama Acciona, es española. Vayan abriendo, por favor, cada uno de ustedes el enlace que acabo de compartir acá. Y vamos participando. Santiago Cajilema, comparta su pantalla para ir viendo qué tenemos de información en esta página. Es que estaba en el teléfono, Inge, no sé si valdrá. Ya, no hay problema, Santiago. ¿Alguien que quiera compartir que no esté en el teléfono? ¿Nadie? A ver. Francisco, por favor, ayúdanos. Ya un ratito, Inge, sino que la computadora está un poco lenta. Tranquilo, no hay ningún problema. ¿Qué más vimos? Hasta que se abra con Francisco. ¿Qué más vimos en el Una video? pregunta, Inge. Dime, Gary. En el video decía que, por ejemplo, dentro del aerogenerador había un generador que giraba 1500 revoluciones por minuto, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso, por ejemplo, esas 1500 revoluciones depende de la velocidad del viento. Por ejemplo, si hay una velocidad de 11 kilómetros, igual va a seguir girando las 1500 o no, o si hay una mayor velocidad igual. Ya. Eso es lo que nosotros vamos a ver en la parte de las tipologías de los aerogeneradores. ¿Sí? Muy buena pregunta, Gary. Exactamente. Este viene el otro inconveniente en la parte de la aerogeneración, que nosotros vamos a depender directamente de la velocidad del viento. ¿Sí?
Si es un viento muy despacio, como decían, de 11 kilómetros por hora, ¿qué va a pasar? El eje lento ya no va a dar las 12 o 16 vueltas por minuto. Tal vez vaya a dar solo una vuelta por minuto. Entonces, al final, ¿qué voy a obtener? No voy a obtener la misma velocidad de salida. Y si no obtengo la misma velocidad de salida, tampoco voy a tener el mismo nivel de voltaje. ¿Sí? Entonces, ahí viene la dificultad que pueden presentar las diferentes tipologías que vienen a ser la tipología, la forma de cómo voy a generar electricidad. ¿Sí? ¿Sí me comprenden esta parte o no? O sea, las 1500 revoluciones ya no van a ser las mismas con la Ya no velocidad van del a viento. ser 1500. Ah, ya, ¿Cierto? ya. O sea, tú das una vuelta y ¿qué pasa? En un minuto. Para que se haga 1500 a la salida, tú tienes que tener por lo menos 7 vueltas para obtener las 1500. Pero si solo da una vuelta, no vas a tener la misma velocidad. ¿Sí? O en el tiempo va a ser más recorto. O sea, vas a tener la misma velocidad, pero en vez de tenerlo en un minuto, vas a tenerlo solo 10 segundos. ¿Sí? ¿Me entienden esta Ah, ya. parte o no? Sí, gracias. Ya, chévere. Ya vamos a ir viendo esto un poquito más a profundidad en la parte de tipologías. Ya, Entonces, ahí Inge, viene este inconveniente. Dime, Francisco, ¿ya? ¿qué parte le comparto de la pantalla? Pon compartir la página del internet que les compartí aquí, el enlace. Ya le comparto. Ya, compártele, por favor. Ya, antes, ya síguele compartiendo, Francisco, aún no se asoma. Ahí está. Listo, eso, abramos ese enlace. La página que les acabo de compartir es donde está obtenido el video que acabamos de observar, ¿sí? Esta página, como les digo, es de una empresa española que enfatiza realmente el funcionamiento de lo que es la energía eólica, ¿sí? Enfocado a los aerogeneradores. Pongámosle OK, Francisco, por favor. Eso para allá. Listo. Bajemos un poco, Francisco, más. Vamos leyendo, por favor. ¿Quién me quiere ayudar a leer lo que dice ahí? ¿Qué es un aerogenerador? Oscar, por favor, ayúdame leyendo. Oscar, ¿no estás? Carlos, por favor. Claro, Inge, no hay problema. Ya, ¿Qué gracias, es un Carlos. Ya. ¿Qué es un aerogenerador? Un aerogenerador es un dispositivo que convierte la energía cinética del viento en energía eléctrica. Las palas de un aerogenerador giran entre 13 y 20 revoluciones por minuto, según su tecnología, a una velocidad constante o bien a velocidad variable, donde la velocidad del rotor varía en función de la velocidad del viento para alcanzar una mayor eficiencia. Listo, Carlos, gracias. Entonces, miren lo que tenemos aquí, lo que me preguntaba Gary. Nosotros tenemos un aerogenerador que debe girar entre 13 y 20 revoluciones por minuto, o sea, 13 o 20 vueltas por cada minuto. Pero va a depender directamente de la velocidad, si es constante o si es variable la del viento. Y esta parte nosotros vamos a tener el funcionamiento para que pueda ser eficiente. Si va a girar menos de 13 vueltas, ya va a salir de su punto de eficiencia. ¿Sí? Vamos viendo. Natalie, por favor, la siguiente parte. ¿Cuál es la vida media de un aerogenerador? Ya. ¿Cuál es la vida media de un aerogenerador?
Los aerogeneradores tienen una vida media superior a los 25 años. La rápida evolución de la tecnología del viento ha propiciado el aumento de la durabilidad de los aerogeneradores. Ya, gracias, ¿Sigo? Nat. No, esperemos hoy un ratito. Entonces, vamos a compararlo en este momento con la energía fotovoltaica. ¿Cuánto era la durabilidad de la energía fotovoltaica? ¿Se refiere a la autonomía, Inge? No a la autonomía, sino a la No disposición de no que era de pueda 10 a seguir 15, funcionando. no era de 10 a 15 años, Inge, o era más. Ya, No de recuerdo 10 bien. a 15 años puede funcionar, ¿no es cierto? Para recuperar la inversión era más de 20 años. ¿Sí? Entonces, aquí vemos un punto realmente importante de las energías alternativas. Inge, disculpe que le moleste. ¿No puede cruzar el link, por favor? Yo entré recién y no me aparece el link, por favor. Ya, listo, no te preocupes, déjame ver. Ahí está nuevamente. Ya, entonces, la característica que nosotros estamos observando, simplemente por esta visualización de dos tipos de energía, tanto en la parte fotovoltaica como la parte de la aerogeneradores, estamos viendo que nosotros tenemos una disponibilidad, no sé si llamarlo media o alta, ¿sí? ¿Por qué razón? Por lo general, no sé si ustedes conocen, en la parte de la generación térmica, siempre tiene que estar en constante mantenimiento. Entonces, ellos tienen un tiempo de vida de entre 15 a 20 años y cada vez van generando mejoras en su implementación. En la parte de energías alternativas, como vemos, la fotovoltaica y los aerogeneradores tienen una vida promedio de entre 20 a 25 o 30 años de servicio continuo, sin tener una gran colaboración de mantenimiento. Pero centrales de generación hidráulicas, ellos tienen un tiempo de vida mayor de entre 70 a 80 años, ¿sí? Entonces, la parte de la utilización que tiene cada una de estas de tipo de generación va a estar enfocado a su mantenimiento, ¿sí? Otra cosa es la parte del retorno de la inversión, que viene a estar casi igual que la disponibilidad de trabajo. Todo va a estar enfocado a un mantenimiento que se genere por las partes mecánicas que intervienen al desarrollar esta parte de la generación eléctrica, ¿sí? Entonces, la vida media de un aerogenerador, o sea, que esté en constante funcionamiento, es de 25 años. Después de ese tiempo se tendrá que realizar una actualización de componentes para tener una mayor durabilidad de generación eólica, ¿sí? Eso es lo que vimos un poquito también en la parte del video. Francisco, ¿puedes hacerlo un poco más abajo, por favor, para ver las características de un aerogenerador? Ya. Lo que nosotros tenemos aquí es lo que es en resumen lo que vimos en el video. Este tipo de aerogeneradores tienen una orientación automática, un giro de las palas, una multiplicación, uno de generación, uno de evacuación, ¿sí? Entonces, las características simplemente van a ir viendo o van a irse desarrollando según dónde nosotros vayamos a aplicar un aerogenerador. ¿Puedes bajar un poco más, por favor, Francisco? Queremos ver la parte más abajito. La foto, exactamente, miren. Esto es un aerogenerador que está en España, lo que dice está en Pamplona, ¿sí? Entonces, miren, hay un parque eólico muy extenso acá, que se encuentra separado realmente por una distancia mucho mayor. Entonces, simplemente lo que nosotros tenemos que conocer es que necesitamos que para poder implementar algo llamado lo que es aerogeneradores. Necesitamos las palas, necesitamos la veleta para ver si es que podemos direccionar en dónde está el viento. Necesitamos el buje, que es el centro donde se acoplan todas estas paletas. Necesitamos el eje lento
el eje rápido que está acoplado al generador. Necesitamos el generador y después del generador va a un transformador que va a estar en la base de este aerogenerador. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahora realmente conocimiento de cuáles son los componentes que tiene cada uno de los aerogeneradores. ¿Sí? Y aquí viene una pregunta. ¿Creen que va a ser más económico o más caro que el fotovoltaico? Es más caro. Más caro. Más caro ¿Por qué? ¿Por qué creen que va a ser más caro? por las dimensiones y los equipos. Por la infraestructura. La estructura y Dimensiones. Dime, Darío. el montaje, la estructura. Exacto, ¿no es cierto? Miren, es mucho más caro por toda la estructura que se maneja. Tiene menos equipos, ¿sí? Porque en la parte de fotovoltaica necesitábamos un sinnúmero, un área mucho más grande para implementar los paneles solares. En este caso tenemos que un área más pequeña, pero toda la infraestructura es mucho más cara. Y enfatizando un poco más, en la parte eléctrica, nosotros por cada aerogenerador necesitamos un generador. ¿Qué es un generador? No es más que un motor asíncrono que podemos hacerlo como generador, ¿sí o no? O un motor síncrono. ¿Quién me da esa respuesta? Un generador puede funcionar como motor y un motor puede funcionar como generador. Pero ¿cuál tipo de motor? ¿Un síncrono o un asíncrono? Un síncrono, dice. Un síncrono, ¿sí? Porque los asíncronos están formados más para la parte de jaulas de ardilla y que no tiene un bobinado interno, ¿no es cierto? Ya. Sí. Listo. Entonces, ya tenemos un generador. A más de eso, necesitamos un transformador elevador por cada aerogenerador. En la parte de las centrales fotovoltaicas no teníamos que realizar cada uno, ¿no es cierto? ¿Qué hacíamos? Juntábamos todo y eso iba a ser directamente a un transformador o a lo que se llamaba el inversor, de transformar de energía eléctrica de corriente continua a energía eléctrica de corriente alterna. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Únicamente un regulador. ¿Sí? Acá directamente no podemos utilizarlo. En la parte fotovoltaica estaba enfocado ¿a qué? A que directamente pueda ser utilizada y después suministrar a la red de baja tensión. La parte de generación eólica no puede realizar eso. ¿Qué tiene que hacer? Una elevación de voltaje para de ahí trasladar toda esa energía a lo que es la central de... ¿Cuál? La central de distribución o el patio de maniobras, ¿no es cierto? Donde se encuentra otro transformador que va a elevar para ingresar al sistema nacional interconectado o a un sistema de media tensión. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, con esto, ¿qué nos quiere decir? Que nosotros no podemos hacer directamente utilización de la energía que me va a suministrar directamente a un aerogenerador. Obviamente, estamos hablando a niveles industriales. Antes, antiguamente, no había sistemas de generación eólica tan grandes, ¿sí? Por estos inconvenientes que dependían directamente de la velocidad del viento. Veamos qué nos dice la guía. Vamos a ir viendo un poquito lo que nos dice la guía. ¿Sí observan la guía? Ay, está presentando el compañero. Ya, observen, les digo. O sea, observen sus guías. Abran ustedes las guías. No, no les cierres, Francisco, por favor. Y puedes abrir también la guía. Ya, Inge, ya le abro. Ya, gracias. Todos tienen que tener disponible la guía de la materia.
¿Ya tienen todos? Todas las guías, por favor. Inge, ¿a qué guía se le estaba refiriendo? La guía de la materia. Francisco, tú puedes ir a la parte arriba total, en el primer bloque. Y ahí dice claramente guía. Mira, guía didáctica. Y ahí nos vamos a dirigir a la página número 25 o a la 24, que está la parte de energías de la parte de la parte de aerogeneradores. ¿Sí? En la 24, Francisco, por favor. Y ahí. Ya. Ahí dice energía del viento. Lo que nosotros observamos ahí en la parte de energía del viento, en la guía, nos está brindando realmente cuánta energía cinética nosotros vamos a disponer cuando tenemos una potencia del viento. ¿Sí? ¿Qué dice? Energía del viento, dice. La energía cinética del viento puede aprovecharse para la producción de energía. Las máquinas respectivas permitan transformarla en energía mecánica y posterior a eso en energía eléctrica mediante un generador. La generación de electricidad es directamente proporcional a la densidad del aire, como se muestra en la siguiente ecuación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Coeficiente de potencia, densidad del aire, área de barrido de las palas, velocidad del viento. ¿Sí? Entonces, esto es una fórmula que nosotros vamos a implementar más adelante para determinar cuál es la potencia que yo tengo disponible según la densidad del aire que esté pasando por mi aerogenerador. ¿Sí? Ahora vamos a ir a la siguiente semana, que es esta, la actual, la 14, y vamos a ver un poquito de la tipología de los aerogeneradores o la tecnología que tiene cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, por favor, Brian, vamos. Me voy a la semana 14. Sí, de la semana 14 estamos en este momento que vamos a ver la parte de topologías de aerogeneradores. Si tú te vas más abajo, Francisco, por favor, y tú ya vas a observar lo que es tecnología de los aerogeneradores. En la misma guía. En la misma guía. Nos vamos a la página 25 y vamos a ver la tecnología de los aerogeneradores. Brian, por favor, ¿me ayudas leyendo esta parte de la tecnología de los aerogeneradores? Brian Hurtado, ¿no? Disculpe, es que tengo problemas de internet y no puedo visualizar bien la imagen. Ya, listo, no hay problemas, Brian. Cristian, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí, que dígame. Vamos leyendo esta parte. Tecnologías de los aerogeneradores. De la guía didáctica en la Ya, página 25. Ya. A ver, tecnología de aerogeneradores. Actualmente se tiene diversos programas orientados a la investigación y el desarrollo moderno, tipos de aerogeneradores con
mejores características técnicas y mayor potencia. Según las opciones de control de los aerogeneradores, estas tecnologías se pueden resumir de la siguiente manera. 1. Control de velocidad con aerogeneradores. A velocidad constante, a velocidad variable con rango limitado, a velocidad variable con un rango amplio. 2. Control de la potencia reactiva intercambiada con el sistema. 3. Control de la potencia activa. Pérdida aerodinámica con las palas fijas, con ajustes en el ángulo de paso de las palas. 4. Mecanismos de control de orientación del aerogenerador. Jam control, aerogeneradores pequeños. Ya, listo, Cristian, gracias. Entonces, estamos viendo aquí en la parte de las tecnologías que tenemos diferentes tipos de topologías de los aerogeneradores. Podemos controlar la velocidad con el aerogenerador. Podemos tener un aerogenerador de velocidad constante, de rango limitado o de rango amplio. También tenemos un aerogenerador que va a estar controlado por la potencia reactiva, otro por la potencia activa, determinado por las palas fijas o por la parte de las palas con un ángulo de ajuste. Y la otra que puede ser de mecanismos de control orientados al aerogenerador. Vamos a estar un yaw control que va a ser un aerogenerador pequeño, ¿sí? Y cada uno de estos nosotros podemos ir viendo la topología de estos aerogeneradores. Vamos a centrarnos en los 2 o 3 primeros según cómo vayamos implementando, ¿sí? Gracias, Francisco, por compartir. Voy a compartir ahora yo, ¿ya? ¿Me confirman que están viendo mi pantalla, por favor? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen aquí con la guía y también vamos a poder observar lo que nosotros disponemos en el aula virtual, ¿sí? Pues en el aula virtual vamos a poder observar que aquí vamos a tener diferentes tipologías en la semana número 14. ¿Cuál es el problema aquí? Y este es el trabajo que ustedes van a hacer como trabajo autónomo. Este pequeño video que está acá es un webinar. ¿Qué es un webinar? Es simplemente personas que están brindando información. ¿Qué dice la temática del webinar? Dice energías eólicas, sincronización a la red eléctrica y topologías de turbinas. ¿Sí? Nosotros estamos viendo un poco de la parte de topologías de la turbina. Pero ¿cuál es el problema de acá? Que esta visualización tiene una duración de 40 minutos, ¿sí? Y por esa razón vamos a hacerlo rapidito nosotros de ver la información y ustedes como trabajo autónomo van a visualizar este video, ¿sí? Esto van a visualizar ustedes. Ese va a ser su trabajo. ¿Por qué razón? Vamos viendo la tarea número 13. La tarea número 13 dice, consulta solo los principales proyectos eólicos del país. Ya han presentado todos, con su gran mayoría, esta tarea, ¿no es cierto? Sencilla, simplemente era buscar los centrales de generación presentes en el Ecuador. Y la semana número 14, ¿qué es lo que me brinda para hacer la tarea? Consultas sobre los aerogeneradores de imanes permanentes. En el video ustedes van a poder encontrar algo de información diferente a lo que nosotros podemos visualizar en lo que está en la guía didáctica, ¿sí? Y por eso también nosotros tenemos otro documento que ustedes pueden visualizar. Está la parte de topologías de los aerogeneradores, ¿sí? Esto no lo he hecho yo, por si acaso. Es información que hemos podido resumir o buscar para poder tener la información de las diferencias de los aerogeneradores. Todo lo que está de lado, vamos a visualizarlo después, ¿sí? Ya los voy a indicar. Me voy a descargar mejor.
para después poder visualizarla, ¿sí? Ya. Entonces, el trabajo primero que deben realizar, pero no me tienen que presentar ningún documento, es visualizar este webinar que tiene 40 minutos para poder hacer un análisis de la información de las tipologías que nosotros presentamos en lo que es aerogeneradores, ¿sí? Listo. Una vez explicado esta parte, de la parte de aerogeneradores, vamos a ver ahora sí la parte de la tipología. Y aquí venía la pregunta de Gary. El primer generador, generador de inducción de velocidad constante. ¿Qué es lo que dice? Este tipo de aerogenerador fue el primero que se empezó a fabricar, por lo cual fue el más utilizado hace pocos años atrás. Este aerogenerador incluía un rotor controlado por pérdidas aerodinámicas y paso de palas fijas. Esta tecnología utiliza una máquina de tipo asíncrona con rotor en jaula de ardilla, por lo cual el rango de variación de la velocidad es casi nulo, inferior al 2% de la velocidad nominal. ¿Sí? ¿Qué observamos en este gráfico? ¿Sí están observando, no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Aquí lo que dice. Primerito, las palas son fijas, ¿no es cierto? El viento va a pasar y aquí va a tener un eje y caja de multiplicación. Si el viento es lento, ¿sí? Tiene una velocidad baja, ¿qué va a pasar aquí en la caja? Lo va a multiplicar para mantener la velocidad en el generador. Pero si el viento, la velocidad del viento es muy alta, lo mismo va a pasar aquí. El eje va a determinar la parte de pérdidas por la parte de fricción o la parte que teníamos aquí, perdón. Por pérdidas aerodinámicas y va a pasar la misma velocidad al generador. Por eso esta parte de aquí se llama un generador de inducción con velocidad fija, ¿sí? La caja y el multiplicador van a permitir que siempre esté la misma velocidad. Si la del viento es menor o es mayor, no va a influir porque son palas fijas, ¿sí? Al momento de yo tener un generador constante, obviamente, ¿qué me falta aquí? Aquí me falta tener la parte del transformador, ¿sí? Para yo después ingresar a la red eléctrica. Si no tengo un transformador, el generador por sí solo, asíncrono, no va a poder generar o abastecer del nivel de tensión adecuado para ingresar a la red de distribución, ¿sí? ¿Qué dice la figura? Dice componentes y disposición de un aerogenerador de inducción de la parte de una velocidad constante. ¿Cómo voy a mantener esa velocidad constante? Con pérdidas aerodinámicas, ¿sí? Y paso de palas fijos. ¿Qué quiere decir esto? Yo no voy a mover las palas, simplemente voy a mantener siempre en un mismo sentido. No voy a estar direccionando a donde se encuentra una mayor velocidad del viento, como estábamos viendo en este modelo de acá. Me imagino que este modelo está con unas especificaciones diferentes a los modelos disponibles hace años atrás, ¿sí? Eso es lo que me está brindando de información en la guía didáctica. ¿Qué tenemos el siguiente punto? Esto es velocidad constante. Otra tipología o tecnología de los aerogeneradores tenemos generadores de inducción doblemente alimentados, 2 veces alimentados. ¿Qué es lo que dice? En este tipo de aerogeneradores, el estator se encuentra constituido de la misma manera que el generador de inducción. Sin embargo, el rotor en este caso ya no es jaula de ardilla. Este conforma por 3 arrollamientos que conectan al sistema de potencia a través de un convertidor electrónico tipo IGBT. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Seguimos manteniendo una velocidad constante, pero tenemos dentro del generador un motor asíncrono doblemente alimentado. Vamos a tener energía tanto por el rotor como por la parte del estator.
Pero la parte del rotor, nosotros tenemos 3 arrollamientos que van a estar enfocados a convertir y alimentar por medio de electrónica de potencia de los IGBTs, que son tiristores de potencia, ¿sí? Y esto va a suministrar a la red eléctrica tensión. De ahí tenemos la parte del generador síncrono con impulso directo, Direct Drive o Full Converter. La configuración de este tipo de aerogenerador consiste en una máquina síncrona de multipolos conectada a la red a través de un convertidor electrónico. En este sistema se nota la eliminación de la caja multiplicadora. Toda la potencia generada tiene que pasar por el convertidor, por lo cual debe ser de una gran capacidad de potencia. Entonces, ¿qué hace este tipo o esta tipología de generador? No importa la velocidad que ingrese, va a ir directamente al generador conectado. Si la velocidad es pequeña, el convertidor va a generar esa potencia disponible para ingresar a la red. Si aquí existe mucha velocidad, ¿qué va a hacer el generador? Va a generar a mayor revolución. No importa, porque el convertidor va a limitar ese nivel de tensión para ingresar a la red eléctrica. ¿Sí? ¿Entendido? ¿O no? Sí, sí se entiende. Sí, ya. Vamos a ir viendo. Entonces, las líneas de investigación, como les comentaba, tenemos diferentes puntos de la información para un generador eólico. La parte principal, tanto en generaciones alternativas, viene la parte o la etapa de la parte de lo que es electrónica de potencia. ¿Por qué creen que va a ingresar electrónica de potencia aquí? Para controlar la variación de la velocidad. Exactamente, para controlar la velocidad, la variación de la velocidad del viento. Si hay mucho viento va a generar más electricidad, si hay poco viento va a generar menor electricidad. Entonces, nosotros no podemos, como en la parte eléctrica, decir, no, primero tengamos un voltaje de 100 voltios y después tengamos uno de 500. No podemos tener eso, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es, con la parte electrónica, controlar toda esa variación. Y eso es lo que tenemos en el ejemplo de la información presentada. Control de generador asíncrono doblemente alimentado, que es lo que estábamos observando en este caso de aquí de la guía didáctica. ¿Qué observamos? ¿O cuáles son las características que nosotros vamos a presentar en este proyecto que están implementando acá? Dice, 85% de los aerogeneradores de nueva instalación utilizan generador asíncrono doblemente alimentado. Miren, el 85% de las instalaciones. Nuevo control de potencia PVC, insensible a parámetros de la máquina y sin sintonización de parámetros de control. Algoritmos sensorless de medida de velocidad y posición del rotor sin encoder. Vamos a ir viendo un poquito la parte de esta simbología o de este diagrama. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Ya saben inglés ustedes también, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No les escucho. O más o menos el inglés. Más o menos nomás. Más o menos. Suave nomás, ya. ¿Qué es grid? Suave. Grid. No me digan que no. ¿Cómo grid? Ah, red. Red, ¿no es cierto? ¿Qué es el Smart Grid? Red inteligente. Red inteligente. Ya saben inglés por lo menos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Toda la parte de lo que es generación, con los aerogeneradores, vamos a poder tener una etapa netamente de electrónica de potencia, ¿sí? Aquí dice el lado del rotor con el control conversor, ¿no es cierto? Tengo el grid, sincronización, un algoritmo de sincronización de red. Tengo un algoritmo de sensores de menor tamaño de posición, un algoritmo de control de fuerza, ¿sí? Todo lo que nosotros estamos implementando está aquí. Toda la parte
de estos algoritmos, tanto de sincronización a la red, como sensores de disminución de posición y algoritmos de control de potencia, va al PWM. ¿Saben qué es el PWM? Es una señal. Es una señal, es el ancho de pulso que nosotros vamos a determinar que haga la conducción de un voltaje a nuestro sistema. ¿Sí? Entonces yo doy una señal, viene a ser el control de la parte electrónica y esto permite que exista un voltaje y una frecuencia adecuada para entrar en sincronismo o en la parte en paralelo con el sistema de generación o con la malla. ¿Sí? No sé si me entienden esta parte. ¿Están viendo electrónica de potencia ustedes? ¿O vieron electrónica de potencia? Vimos. Ya vieron, ¿no es Ya cierto? vimos. Ya. Ustedes ya saben qué son los IGBT, ya saben qué son los tiristores, los JBTs, todo, ¿no es cierto? Los JSUT Sí. y los MOSFET, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué es lo que hacía? Yo también doy electrónica de potencia. La parte principal acá es que, ¿qué significa electrónica de potencia? Es simplemente controlar la potencia eléctrica por medio de componentes electrónicos. En este caso, los componentes electrónicos son los tiristores. ¿Sí? ¿Cuáles son los tiristores? Los que van a manejar mayores voltajes y mayores corrientes. Y con esto yo voy a poder manejar todo el sistema de potencia que suministra la parte eléctrica. ¿Qué hago yo con esto? Yo puedo tener cargas netamente resistivas y también cargas mayoritariamente inductivas. En un generador, lo que yo voy a tener es netamente el control del voltaje. ¿Cómo voy a controlar el voltaje? Haciendo una rectificación de la onda. De pasar de corriente alterna a pasar a corriente continua. Para poder yo controlar realmente cuánto voltaje en DC y el voltaje RMS yo voy a poder obtener a la salida. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos rectificadores, también lo que son de media onda y onda completa, los cuales son controlados, semicontrolados y no controlados. Y con toda esta información yo puedo tener lo que son los convertidores AC-AC, que son los que van a regular realmente onda completa, cuánto voltaje y cuánta frecuencia va a suministrar a mi sistema. Entonces, esto yo hago con el PWM, que es el ancho de pulso, que nosotros vamos a hacer la conmutación de los tiristores, o en este caso, de la parte de los IGBTs. ¿Sí? No sé si me entendieron esta parte. O más o menos, no más. ¿Sí o no? Dani Almeida. O sea, Inge, dependiendo de la aplicación, vamos a usar el dispositivo semiconductor para el control de la potencia o para cambiar la señal. Claro, va a depender netamente del qué tipo de voltaje yo voy a tener a la salida, ¿sí? Entonces, el dispositivo de potencia de lo que vamos a hacer, obviamente va determinado por el tipo de generador eólico que nosotros disponemos, ¿sí? Por eso aquí tenemos, miren, aquí tenemos un controlador netamente electrónico, un PWM, que va a poder determinar el control o conducción de esta parte de aquí, ¿no es cierto? Por los IGBTs que pueden estar controlando acá, ¿sí? Esta es la parte de los IGBTs. De ahí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Aquí dice un modelado y la simulación de una plataforma eólica, convirtiendo la matriz más el generador asíncrono de doble alimentación. ¿Qué es lo que yo obtengo? Yo obtengo este tipo de curva, ¿no es cierto? El voltaje modulado, a ver, tengo el modulado y frecuencia baja de los componentes de la línea de voltaje de salida. Yo tengo esta variación. Si ven estas variaciones y tengo, por la parte electrónica, yo tengo este tipo de señal de salida. ¿Qué es lo que yo voy a tener acá? El algoritmo de control modulado y de protección de última generación, que es simplemente la determinación del PWM que va a estar integrado.
Y la parte del diseño y desarrollo de validación de prototipos de última generación con un convertidor matricial, que es lo que tenemos acá en la simulación, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Miren, tengo la ganancia del aerogenerador que va a estar determinado a la red de potencia por medios de unas resistencias. Y toda esta parte de aquí, donde están los diodos que están acá, están simplemente haciendo la rectificación para una doble alimentación, para una matriz que genera a ponerse en paralelo con lo que es la red de potencia. Y esta parte, esta matriz de doble alimentación que está generando, como ustedes observan, ingresa primero o sale, perdón, del generador unas líneas principales y otras que van a ser de doble alimentación. Esta doble alimentación va a estar enfocados con los IGBTs que estamos haciendo la señal aquí, que nosotros tenemos del PWM, ¿sí? Está ingresando mucho a la parte electrónica. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta realmente es que necesitamos una parte electrónica para tener una acorde o un acorde control del voltaje que va a suministrar mi sistema de generación, ¿sí? Entonces, hay empresas, equipamientos de laboratorio y nada más en esta parte de aquí. Esto es lo que me interesaba a mí, lo que es el convertidor matricial aplicado en generación de energía eólica, con lo que nosotros tenemos de uno doble alimentación. Entonces, ¿qué tengo como tipología? En este caso tengo tres tipos de aerogeneradores, ¿no es cierto? Uno de velocidad constante, otro de doble alimentación y otro que va a ser con impulso directo o un direct drive o full converter, ¿sí? Que no importa la velocidad del aire, siempre va a salir el mismo voltaje. Acá, ¿qué pasa? El de doble alimentación necesitamos una etapa de potencia con los IGBTs para tener una alimentación y una regulación del voltaje. Aquí sí voy a depender netamente de la velocidad del aire, ¿no es cierto? Y cuando tengo una velocidad constante, ¿qué es lo que hace el eje y la caja? Simplemente tener pérdidas aerodinámicas si es que es por gran velocidad o abastecer con una velocidad adecuada para que al final el voltaje sea constante en mi red de suministro. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, ¿cuántas tipologías dispongo yo? De tres. Tres. ¿Cuáles son, Marcos? A ver. Velocidad constante. Doble alimentación y con impulso directo. Son tres tipologías que nosotros disponemos en la parte de aerogeneradores. ¿Cuál creen que va a ser una característica o qué tendrían que investigar ustedes? ¿Qué tendrían que investigar un poquito más? ¿Qué tendrían que investigar ustedes? A ver. Funcionamiento. Un poco el funcionamiento. ¿Para entender qué? ¿Cómo actúan estas tipologías? Exacto. ¿Cómo van a actuar las tipologías? ¿Cuál de estos tres tipologías sería el más conveniente? ¿Uno de velocidad constante? ¿Uno de doble alimentación? ¿O uno de impulso directo? ¿Sí? Y aquí viene una pregunta para ustedes. Ustedes ya consultaron, ¿no es cierto? ¿Cuál es el parque eólico del Ecuador? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? ¿Cuál es la más representativa aquí en el Ecuador? Villonaco. Villonaco. Mi pregunta es, ¿qué tipo de tipología tiene Villonaco? ¿Uno de velocidad constante, doble alimentación o la parte de un impulso directo? ¿Qué creen que tienen que hacer ustedes? Investigar. Investigar un poco, ¿no es cierto? ¿Hace cuántos años está instalado Villonaco? ¿Hicieron el deber o no hicieron el deber? En el 2005 salió el proyecto, me parece que fue desde el
Solo Darío creo que ha hecho el deber. Desde 2015 no es. No sé, les estoy preguntando. A ver, quiero que confirmen ustedes con su información que han consultado. Es enero del 2013. ¿Ya? Imagínense, solo estamos atrás 7 años. Ojo, acá nos está diciendo que ya el 85% de los aerogeneradores instalados a nivel España están trabajando con el tipo de doble alimentación. ¿Sí? ¿Cuál creen que está trabajando aquí en el Ecuador? ¿Doble alimentación, un impulso directo o de velocidad constante? Velocidad constante. Yo pienso que es velocidad constante. ¿Qué tenemos que hacer? Como les decía, investigar un poco más de la información de la tipología o topología del aerogenerador. ¿Sí? Sí, yo encontré el modelo del aerogenerador. Ya, Dani, ¿puedes tú compartir y ver si es que podemos observar y hacer un análisis del aerogenerador? Ya. Por favor. ¿Preguntas que tengan hasta el momento? Ya se puede ver, Inge. Sí, ya estás compartiendo. O sea, bueno, ese es el deber. Aquí están los datos de Billonaco. Ya, dice la ubicación, operación, la potencia instalada, energía suministrada, cantidad de aerogeneradores, tipo de aerogenerador. ¿Puedes buscarle por favor? El GW70 sobre 1500. Ya, a simple vista, yo pienso que esto es un aerogenerador. ¿De qué tipo creen? Si dice 70, 1500. 1500, ¿qué será? La potencia nominal. Aquí está, Inge. Ya. Datos generales, es el fabricante chino. Tiene 1500 kilovatios de potencia, un diámetro de 70.3 metros. Es miren, un modelo antiguo, clase de viento IEC, un compatible offshore no, área de barrido 3.882 metros cuadrados, densidad, número de palas 3, limitación de potencia, pitch. ¿Dónde vimos ese pitch? ¿Dónde vimos el pitch? ¿O no vieron? Inge sí es. Inge. Dígame. Yo encontré sobre las turbinas de esas que sí es de tipo tecnología Diver Drive. ¿Ya? Con impulso, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Bueno, es en una tablita de los datos técnicos de las turbinas. Y me sale que es tipo de tecnología Diver Drive, tipo de generador de imán permanentes. ¿Ya? Control de potencia de salida, pitch control y ¿Ya? certificación clase S. Ya, chévere. ¿Esos son los generadores, los eólicos de Billonaco? Sí, de Billonaco. Ya, perfecto. Entonces nosotros estamos hablando que Billonaco no tiene una tecnología antigua, sino tiene una tecnología ¿de qué? ¿Cuál era la última tecnología del tercer tipo que estábamos viendo? Directa. De impulso directo, ¿no es cierto? Directo. ¿Ya? Entonces, no importa la velocidad que nosotros estemos disponiendo, vamos a poder tener directamente un voltaje adecuado para la sincronización, ¿sí? Darío, tal vez tú puedes... Veamos, terminemos con Dani, ¿ya? Vemos más abajo, Dani, por favor, la información de este aerogenerador. Allá está abajo, mira, generador. Tipo... Es uno de sincronismo, ¿sí? Es uno síncrono que nos estamos manejando de impulso directo. ¿Qué más tenemos de información? Número 1,
Velocidad máxima del generador, 18 vueltas por minuto. Miren, una tensión de salida de 690 voltios. ¿Necesitaremos un transformador ahí, sí o no? Sí, un elevador. Un elevador, ¿para entrar a cuánto? Sí, un elevador. A una red de media tensión, ¿no es cierto? Sí, por aquí creo que estaba. Aquí está. ¿Ya? Miren, esta subestación de elevación de 34.5 kV a 69.000. Entonces, necesitamos de 690 voltios elevar a cuánto? A 34.5 kV para que luego la subestación elevación eleve nuevamente a 69 kV. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, ahora, como ya tienen un poco más de información, ya saben que es uno de la parte de generador síncrono con impulso directo que tenemos en Villonaco, ¿sí? Vamos viendo el eólico de Baltra. Dani, por favor, veámoslo un poquito más abajo. ¿Este es un poco más antiguo o más actual? Casi igual, un poco más actual. Poco más actual, ¿no es cierto? Ya, tenemos que ir viendo cuál es el porcentaje que vamos a ir interviniendo, ¿sí? Entonces, ¿qué van a consultar ustedes para su información? ¿Cómo da o cómo me va a brindar mejor o peor información técnica o desarrollo técnico esas tres tipologías? ¿Sí? ¿Me entienden la pregunta o no? No, Inge, puede repetir, por favor. Ya, no hay problema. Lo que quiero que busquen es los pros y los contras de estas tres tipos de tipologías. ¿Sí? A ver, ¿qué gano si yo tengo uno de velocidad constante? ¿Y qué pierdo? ¿Qué gano si es que yo tengo de motor síncrono de impulso directo? ¿Qué gano y qué pierdo si es que implemento este tipo de generador? ¿Y qué gano y qué pierdo si es que tengo uno de inducción de doble alimentación? ¿Sí? Eso es lo que quiero que ustedes busquen. Ojo, esto no es tarea. Esto es netamente de la parte de información por ustedes. Pero puede ir en la última evaluación. ¿Sí? ¿Qué dice? Consulta sobre los aerogeneradores de imanes permanentes. ¿Entendido o no entendido lo que yo necesito de ustedes? Sí, que hagamos una comparación de las tecnologías. Exacto. Que comparen. ¿Cuál me va a convenir? ¿Cuándo voy a implementar o por qué implemento? ¿Sí? Alguna razón tiene que haber por qué estoy implementando de velocidad constante. ¿O dónde puedo implementar uno de esos? O simplemente ya no sirven porque eran la primera generación de aerogeneradores y no eran eficientes, ¿no es cierto? Y ahora, ¿por qué dicen que en España están utilizando el 85% de la parte de generadores de inducción de doble alimentación? ¿Por qué lo están implementando? ¿Qué prestaciones o qué beneficios están obteniendo de este tipo de generador eólico? ¿Sí? ¿Entendido? Ya. Dani, no sé si es que tal vez tú, Darío, puedes compartir la pantalla y brindar la información de este aerogenerador que tú encontraste. Ya. Por favor. Ya puedes compartir tú la pantalla. ¿Me confirman? No todavía. Ahí sí ya se estaba compartiendo. Bueno, yo encontré sobre la central eléctrica Villonaco.
que está ubicada en el centro, está ubicada sobre el cerro del mismo nombre, a 2.720 metros sobre el nivel del mar. Tiene aproximadamente 14 kilómetros del centro de la ciudad de Loja. Forma parte de las 31 centrales en operación de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC. Y pues esta central es una de las obras más emblemáticas del gobierno. Cuenta con un aerogenerador de 1.5 megavatios de potencia nominal, de acuerdo a un estudio de factibilidad, 59.57 millones de kilovatios hora al año a todo el sistema nacional interconectado. Y esta es la tabla que yo encontré de las características de la central eléctrica Villonaco, en especial de las turbinas. Ya, ¿puede hacerle un poquito más grande, Darío, por favor, para poder visualizarla de mejor manera? Ya. Ya, listo. Ahí esperemos. Listo, sí está bien, Darío, gracias. A ver, de lo que estamos nosotros visualizando, dice que potencia total tenemos de 16.5 megavatios. Inicio de operación el 2013, tenemos aerogeneradores 11, ¿sí? De este tipo de modelo GW70500. Tenemos una altura de buje. ¿Qué era el buje? ¿Qué era el buje? A ver, en el video estábamos hablando del buje. Donde se conectan las paletas. Donde se conectan las paletas, ¿no es cierto? Entonces, el eje se podría decir, ¿no es cierto? Entonces, el eje, la altura del eje está a 65 metros de altura, ¿sí? Tenemos una velocidad de viento promedio de 12.4 metros sobre segundo. Una producción de energía de 71,94 gigavatios hora al año. Un factor de planta 51.19. ¿Saben qué significa factor de planta? Es la eficiencia de la planta, de lo que genera. Sí, la eficiencia de la planta o de disponibilidad que tiene la planta para trabajar en el año. ¿Sí? ¿Algo querías decirme, Dani? No, eso mismo dije, que creo que era sobre el porcentaje en el que está trabajando la planta de su máxima capacidad en el año. Ya, chévere, exactamente. Conexión a la red de la subestación Loja que está transmitiendo a 69 kV. Una tipo de tecnología o tipología o topología que nosotros estamos planteando es Direct Drive, que viene a ser la parte que nosotros estábamos viendo de una inducción directa. Un tamaño de la pala, o sea, de las aspas, de 35 metros cada una. Y un tipo de generador que nosotros tenemos desde imanes permanentes. El control de la potencia de salida es un pitch control y una certificación, como comentaba Darío, de una clase S. Entonces, podemos buscar un poco más de información de los pros y los contras de cada una de estas topologías o tipologías que nosotros estamos implementando en aerogeneradores. ¿Sí? Ojo, les repito nuevamente, yo no quiero una tarea, no quiero una presentación directamente en el aula virtual. Solo quiero que sea información para ustedes. Pero esta información para ustedes también va a ser evaluada. Esto también va a ir en la cuarta evaluación. Yo les pondré alguna pregunta directamente de este tipo de solicitud que estoy haciendo para ustedes. Que busquen los pros y los contras de las tipologías de aerogeneradores. Lo que sí está en el deber es cuáles son las características o qué tenemos lo que es el tipo de generador con imanes permanentes. Eso sí está implementado como tarea. ¿Entendido? Ya, Sí, chévere. sí. Listo. Y para culminar, gracias Darío por compartir la pantalla y la participación.
Ya puedes dejar de compartir, está bien. Preguntas que tengan al momento, por favor. Inge, disculpe, dijo que para hacer el deber de esto de los aerogeneradores con imanes, tenemos que ver el video, que está el de 40 minutos. No, a ver, en este video ustedes van a poder tener conocimiento más de la tipología de los aerogeneradores. Les va a brindar información. Ese es un trabajo que ustedes van a realizar, pero sin presentar nada. Igual voy a preguntar algo del video. La consulta directamente que van a realizar ustedes es del generador de imanes permanentes. ¿Qué van a encontrar como generador de imanes permanentes? ¿Sí? Sí, Inge, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Santi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué dice Ivancito? Buenas tardes. Dame 2 minutitos, por favor, ¿ya? Ya me conecto. Ya, listo, gracias. Listo, si no hay más preguntas, justo me llaman a una reunión que podamos a realizar. Entonces, por favor, tienen preguntas, cualquier otra inquietud, podemos realizarlo por el WhatsApp. Por estas cosas, por favor, realicen las tareas, realicen su valoración y podemos implementarlo y seguir haciendo las tareas, ¿sí? Lo único que les pido, por favor, en la parte de la evaluación, muchos se cayeron en cosas muy sencillas, ¿sí? Si quieren conocer más a profundidad la nota del examen, comuníquense conmigo y yo les puedo ayudar sin problema. ¿Entendido? Por favor, activen sus cámaras para culminar la grabación y poder culminar la clase, por favor. Activen sus cámaras, por favor. Creo que con lo que estamos reunidos ahí, creo. Ok, listo. Gracias por su ayuda. Nos vemos el día miércoles para solventar mayor información del desarrollo de la clase, ¿sí? Permítame un momento, solo voy a tener la grabación.